Ya, creo que no vale por el iPad. Ya, entonces saldrá por la laptop ya. Ya. A ver. Ya, sí se nota la presentación. Ya, bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos Core Angels y participantes en general. Para iniciar la ponencia denominada Aborto entre datos y mitos, tengo el agrado de presentar al ponente, doctor Sanabria Pari, médico egresado de la Universidad Continental, es un excelente alumno, un excelente ponente y un excelente profesor que va dictando clases desde 2019 en diferentes academias. Actual miembro es miembro de Socieme Perú, ex miembro de Scora UC, creador de material de estudios en Instagram y en YouTube, una persona muy activa tanto educativamente como en emprendimiento. Y sin más, para no dilatar el tiempo, iniciemos con la transmisión. Te doy pase, doctor. Ok, ¿me logran escuchar? Sí, doctor, se le escucha. Voy a empezar. Sí, se me escucha bien. Ok, vamos a comenzar con la ponencia acerca de aborto, ¿no? No sé si se logra ver mi pantalla. Voy a presentarla en completo, por favor. Ya. A ver, ok. Creo que estar un poquito bastante. Ya. Ujú. Ok, ¿logran escucharme bien? ¿Se logra ver todo? Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, comenzamos con la ponencia del día de hoy. Mi nombre es Sanabria. Bueno, soy el doctor Juan Sanabria. Comenzamos con el tema de aborto. ¿Ok? Aborto. Los objetivos a tratar es definir los conceptos médicos legales sobre el aborto, su clasificación basada en el conocimiento médico científico, identificar las características clínicas, la presentación médica de los distintos tipos de aborto, optimizar el manejo terapéutico de los distintos tipos de presentación clínica del aborto, ¿no? Porque es muy fácil, tal vez, observar hoy en día el manejo del aborto, porque tal vez piensan que solamente es la pérdida del neonato, ¿no? Pero no es así. Sino vamos a ver varios tipos, varias cositas. Una definición conceptual, un favor. eh, ya, vamos a ver la definición conceptual. ¿Ya? ¿Ok? La definición conceptual netamente es la interrupción y finalización del embarazo de forma natural o voluntaria, ¿no? Porque sabemos que hoy en día en distintos países se puede hacer el tema bueno, de un aborto voluntario. Ok, esa es una definición conceptual, para ser exacto, es una definición que lo podemos encontrar en literatura, nada más. ¿Ya? Eh, pero ¿qué pasa? Vamos a ver que la definición médica es distinta y antes de entrar a la definición médica vamos a hablar acerca de cómo nace un poco de historia, ¿no? Cómo nace el tema del aborto. La historia del aborto es más que nada un aborto inducido, ¿no? Vamos a hablar. En la antigüedad se realizaban métodos que utilizaban hierbas, en este caso hablamos del Shengon. Ya, el Shengon, en la India se utilizaba ¿cómo se llama? Los hábitos budistas para poder pues, hacer la pérdida del bebé, ¿no? Porque antes las familias no adineradas no podían tener más, digamos, de un bebé. Por ejemplo, uno no podían tener. Entonces, estos se inducían a qué? Al aborto, ¿verdad? Al aborto. ¿Ok? Y bueno, después de eso comenzamos a la propagación a nivel del 2014, Guttmacher, cuando Estados Unidos hace el tema de la contemplación religiosa legal para poder hacer el aborto electivo en los casos, digamos, de violaciones, ¿no? Entonces, se pudo ver ello, ¿ok? Y vamos a lo esencial, chicos, que creo que este es el tema a tratar porque nos vamos a basar más que nada en la definición médica, ¿ok? ¿Qué nos dice Williams? ¿Qué nos dice Williams? Nos dice que el aborto se clasifica como la pérdida del embarazo, ¿ya? ¿Y qué? ¿Qué nos dice? Si nosotros nos vamos a un aspecto del, digamos, de médico legal, el producto tiene que ser, ¿qué? Menor de 22 gramos, menor de 22 gramos, menor de 22 gramos o menor de ¿cuánto? De 15 centímetros, ¿ok? Disculpen, no puedo escribir muy bien por con el mouse, ¿ya? No valía por el iPad, chicos. Entonces, vamos acá. Entonces, no, si es que a ti te preguntan, doctor,
¿Qué es un aborto? Le dices, paciente que ha tenido una pérdida de embarazo o un producto menor de ¿qué? 22 gramos o de 15 centímetros. Doctor, ¿hay una clasificación? Sí, vamos a hablar de una clasificación de ¿qué? De hemorragia obstétrica. ¿Por qué? Porque está muy ligado, está de la mano, van de la mano el aborto y la hemorragia obstétrica. ¿Ya? La hemorragia obstétrica antes se clasificaba en la primera mitad del embarazo y la segunda mitad del embarazo y el posparto, ¿no? Pero hoy en día la clasificación nueva nos indica de primer trimestre, de segundo trimestre, de segundo y tercer trimestre y el puerperio, ¿no? O el posparto, por no decirlo así. Entonces, en el de primer trimestre vamos a encontrar algo. En el de primer trimestre te van a preguntar esto. ¿Cuál es la causa de hemorragia obstétrica del primer trimestre? Ok, de frente tú dices que aborto. Entonces acá estamos en nuestro tema, ¿no? El aborto. Entonces, en el primer trimestre, la causa es aborto. Doctor, es la causa más frecuente, sí, porque también puede existir ¿qué? Embarazos ectópicos, puede existir mola, etcétera. Ya, en el segundo y el tercer trimestre, ¿qué nos indican? Existe otro tipo de patologías, ¿no? Podemos encontrar placenta previa, desprendimiento de placenta, ruptura uterina, acretismo, vasa previa, etcétera, ¿no? Pero que estos de acá son menos comunes. El de segundo trimestre es menos común que el de primer trimestre. Y en el posparto puerperio son pacientes de causa de muerte. La causa general, y que lo preguntaron en esos tiempos en el ENAP, no recuerdo, creo que fue en el 2017, causa de hemorragia posparto, que atonia uterina. Siempre grábense esto acá. Atonia uterina es para paciente que tiene sangrado posparto, atonia uterina. ¿Ok? Doctor, entonces nos vamos a basar netamente en la del primer trimestre, aborto, ¿no? Ok, vamos a ir nosotros a aborto. Ok, la clasificación de aborto es un poco trivial. ¿Por qué? Porque tiene varios tipos, por la frecuencia, digamos, por el tipo, digamos, la semana de gestación, la manifestación clínica, distintos tipos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, mediante la frecuencia, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar la frecuencia, vamos a encontrar uno que es el aislado, ¿ya? Que nuestro paciente en este caso tendría un episodio de aborto, ¿no? Paciente que, por ejemplo, tuvo un desprendimiento de placenta y tuvo su episodio de aborto, una pérdida de un solo bebé, ¿no? Un solo bebé en la gestación, ¿ya? Pero después de eso, ¿qué? Paciente con frecuencia recurrente. Vamos a poner acá recurrente. Ay, disculpen, chicos, no puedo escribir, es un poco difícil acá. ¿Ya? Es un recurrente o habitual, también lo llamas. Si es que en algunos libros lo vas a encontrar como paciente femenina, mujer femenina de 27 años que dice que es aborto recurrente. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que tiene de dos a más a episodios de aborto consecutivos. O si no, te dicen de qué, más de 5 alternantes. Por ejemplo, ha tenido dos hijos, después de eso perdió uno, después de eso tuvo uno, después de eso perdió otro. Entonces, eso también se clasifica como paciente que ha sufrido aborto recurrente, ¿ya? Que de 5 o más alternantes, ¿cierto? Es una clasificación algo técnica, ¿no? Para poder saberlo. Después de eso encontramos el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es, en este caso, el tema para poder salvaguardar a la madre, salvaguardar a la madre. O sea, para poder dar, escoger la vida de la mamá, por no decirlo así. Doctor, en Perú eso no está permitido. No, señores, si es que nosotros vamos a la base legal, en el artículo 119 se encuentra ahí las bases legales en qué está permitido. Por ejemplo, en paciente que tenga riesgo materno grave, por ejemplo, y el feto no vaya a desarrollarse, entonces es mejor hacer el aborto terapéutico, ¿ya? Después de eso están los abortos eugenésicos. El aborto eugenésico se da cuando existe el caso de que el feto tenga algún tipo de malformación o incompatibilidad con la vida. Por ejemplo, paciente que tenga una autosomía 16 no es incompatible con la vida y entonces en ese caso se puede hacer el aborto. Obviamente en Perú no está, eso sí no está. Y el electivo tampoco, el electivo es por decisión unánime, pero no en este caso que yo quiera abortar porque sí, sino es que la base legal de Estados Unidos no dice en caso de violaciones o agresión físico-sexual. ¿Ya? Solamente es en esos casos, no existe, no existe que yo me embarazo, no sé, estoy con mi enamorado y no, yo no quiero tenerlo, no, en ese solamente es por violación, ¿ya? Y después de eso vamos a la semana de gestación.
¿Ok? Por la semana de gestación vamos a diferir bastante. ¿Por qué? Esta es una clasificación embriológica, para ser exactos. Existe ovular, que es la ovular, que es antes de las 2 semanas, ¿ya? Después de eso existe también la embrionaria, que es entre las 2 y las 8 semanas, y después de eso que existe la fetal, ¿no? La fetal, de 9 a 22 semanas, solamente para clasificarlo al feto de manera embrionaria, ¿no? O para poder verlo, ¿no? ¿Por qué hablamos de 22 semanas? ¿Por qué? Porque nos vamos a hablar de abortos precoces y abortos tardíos, ¿ya? Ahorita vamos a encontrar eso, ¿ok? Y acabamos eso, ¿ya? La etiología. La clasificación etiológica va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque nos va a servir para la clínica. Grábense esto. A partir de acá comenzamos con lo fuerte. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a servir, ¿ya? La clasificación etiológica. Vamos a clasificarla en dos, que son los menores de 12 semanas, los menores de 12 semanas y los mayores de 12 semanas. Cuando es menor de 12 semanas, vamos a hablar de que es un paciente que tiene aborto precoz. Acá es donde se clasifica como aborto precoz. Doctor, mayor de 12 semanas, obviamente aborto tardío. Ok, vamos a ir con el aborto precoz, ¿ya? Que es lo más clásico y es lo que también siempre preguntan, ¿ya? Cuando hablamos de aborto precoz, vamos a decir que la causa principal es un factor fetal. Y acá podemos poner factor fetal. Factor fetal, clasificación al toque, o sea, para que ya no te hagas un trajín. Menor de 12 semanas, la mayoría factor fetal. Mayor de 12 semanas, la mayoría factor materno. Siempre, siempre es eso. Eso es algo fácil de recordar. ¿Ok? Entonces, en el factor fetal vamos a ver que la mayoría es o sea, anomalías cromosómicas. Dentro de la anomalía cromosómica que vamos a encontrar van a ser quiénes las trisomías. Las trisomías va a ser la más clásica. ¿Cuál es la más clásica? La trisomía más clásica. Las trisomías vamos a encontrar la trisomía 13, vamos a encontrar la trisomía 18, vamos a encontrar la trisomía 21, ¿no? Son algo clásicos, ¿no? 13 es la de Patton, 18 es Edwards, 21 es Down, ¿ya? Y también vamos a encontrar la trisomía 16, ¿no? Que no tiene nombres, no tiene nombres, chicos, ¿ya? Después nos encontramos también, la segunda causa es la monosomía. La monosomía la monosomía. Y si nos damos cuenta, la alteración principal son alteraciones numéricas. ¿Ya? Son alteraciones numéricas. Y ya, porque las alteraciones estructurales son bien raras, son bien raras. Si tú quieres hablar de una delección o una translocación, es bien raro. Entonces, nos vamos a ir solamente a trisomías. Si es que te preguntan, en este caso, te dicen, aborto precoz, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Qué? Trisomía, de frente. Le dices, anomalía cromosómica, para cajón, trisomía. Ya. Segundo, ¿quién está? ¿Qué? Segundo están las monosomías. Tercero está, ¿qué? Las translocaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a eso. Ya, ok. Entonces, ya, vamos a hablar acerca de la epidemiología, algo más. La mayoría de los abortos se da en menor de 12 semanas. El 80% de los abortos se da acá, en el menor de 12 semanas, mientras que los restantes acá, en el 20%, los 20% restantes mayor de 12 semanas. Cuando es mayor de 12 semanas, como les dije, es factor materno, ¿ya? Y generalmente es indoloro. Viene tu paciente, siempre te van a venir con esta presentación. Doctor, no se mueve mi bebito, no siento que se mueva. Eso. Y casi no se presenta tanto el sangrado, no se presenta dolor, no se presenta nada. Y entonces es por eso. Y generalmente, ¿cuál es la causa común? Incompetencia, ¿qué? Incompetencia cervical. Es lo único. Incompetencia cervical. ¿Cuáles son los factores de riesgo para incompetencia cervical? Factores de riesgo, hipocalemia, conización, etcétera, ¿no? También existe acá la pregunta que vino en el otro año, ¿no? Que te dijo, paciente que venía con ¿qué? Con tuberculosis genital. ¿Dónde ataca la tuberculosis genital en la mujer? ¿Dónde? En las trompas de falopio. Ya, esas preguntas, eso vino, trompas de falopio. Entonces, esto es algo clásico. Mayor de 12 semanas tienes que buscar causa materna. Ya, entonces, en la causa materna vamos a encontrar varias cosas. Vamos a encontrar el factor patológico, el factor anatómico, vamos a encontrar el factor infeccioso y los hábitos toxicológicos que no están de más, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con el factor materno. Ya, factor patológico. Chicos, grábense. Factor mayor de 22 semanas, mujer diabética. Diabética. Doctor, ¿qué diabetes está asociado a aborto? Chicos, ¿qué diabetes está asociado? Diabetes mellitus tipo
Tipo 1, ¿verdad? La tipo 1 está asociado acá. Doctor, la tipo 2, ok, chicos, si es que quieren saber, y eso, diabetes mellitus tipo 2 está relacionado, ¿ok? A malformaciones. Doctor, ¿cuál es la malformación clásica de una paciente gestante con diabetes mellitus tipo 2? Malformación, ¿qué? Cardiopatías, ¿cierto? Eso es una pregunta clásica, cardiopatía, ¿cierto? Después de eso vamos a encontrar insuficiencia de cuerpo lúteo. Doctor, cuando llegan con amenaza de aborto, ahorita vamos a ver eso, cuando llegan con amenaza de aborto, le dan tratamiento con progesterona. No, señores, no, tienes que solamente en insuficiencia de cuerpo lúteo le das ¿cómo se llama? La progesterona cristalizada, solamente eso, ¿ya? En insuficiencia de cuerpo lúteo. Después de eso también encontramos tirotoxicosis, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. También encontramos pacientes con lupus. Después vamos a encontrar pacientes con ¿qué? Con SAF. ¿Qué es el SAF? Paciente con síndrome antifosfolipídico. Chicos, existe femenina que tenga más de 3 abortos, 2 abortos, descarten el SAF. Es algo clásico, es algo que siempre se presenta. Paciente que tenga 2, 3, 4, 5 episodios de aborto, SAF. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene factores que tiene los criterios de SAF, vamos a encontrar, ¿no? Los criterios son diagnosticar la anticardiolipina y el anticuerpo lúpico, ¿no? Anticuerpo lúpico, ¿para qué? Para los anticuerpos antifosfolipídicos. Los anticuerpos antifosfolipídicos causan el aborto, ¿qué? El aborto habitual. Esa señora no va a poder recoger el aborto. Bueno, no va a poder tener un bebé, mejor dicho, disculpen chicos. No va a tener un bebé y eso siempre. ¿Por qué? Porque se trombosa todo. Y entonces la trombosis causa ese aborto. ¿Ya, chicos? Entonces, después nos vamos a los factores anatómicos. En los factores anatómicos siempre buscan ¿qué? Alteraciones uterinas. Alteraciones uterinas. ¿El qué? El útero septado, el útero unicorne, el mioma uterino, el bicorne, etcétera, ¿no? ¿Qué? En los conductos de Müller, ¿no? Entonces ahí tenemos que repasar también anatomía para ello. Ya, ok. De acá, ¿cuál me importa más y cuál es lo que más se mira y cuál es lo que se ve también en los exámenes? ¿Cuál? El tema de los miomas, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál es? Te dicen, doctor, ¿cuál es el tipo de mioma que te ocasiona el aborto? Porque hay tipos de mioma, ¿no? El mioma submucoso es el que te ocasiona, el submucoso es el que te ocasiona aborto. ¿Por qué? Porque el subseroso no te ocasiona aborto. El subseroso te ocasiona, ¿qué? Parto pretérmino, antes de las 17 semanas. Ahí es donde te ocasiona parto pretérmino, y si no te ocasiona parto pretérmino, generalmente te ocasiona ¿qué? Ruptura de membranas. Ya, la ruptura de membranas es algo clásico. Entonces, mioma uterino, ¿qué? Mioma uterino submucoso. Submucoso, esa es una pregunta. Creo que eso está banqueado ahora para las preguntas que me pidieron. ¿Ya? Después de eso vamos acá. Los factores también hay infeccioso. Si se dan cuenta, en la norma técnica nos dicen que diagnostiquemos, ¿no? Descarte de qué, de infecciones. ¿Qué infecciones? Las más clásicas, ¿no? Torch, clamidia, microplasma, listeria, ¿ya? Acá tenemos que ver qué cosa, que te tienes que buscar que tu paciente con qué, con Torch, te trata de qué, te trata de Geck, ¿no? La tratada de Geck, ¿qué cosa te indica? La microcefalia, te está indicando cardiopatías, te está dando cataratas y sordera, ¿no? Eso es algo clásico, ¿no? En Torch, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar eso. Eso es algo clásico y esto está solamente para redundar. Y después vamos a las infecciones, ¿no? Bueno, vamos a los hábitos toxicológicos, ¿no? Siempre, eso es lo clásico, alteraciones teratogénicas te va a que aborto. Hábitos como que tabaco, alcohol, cocaína, plomo. Acá estamos el tema del saturnismo, ¿no? Saturnismo. Paciente femenina que trabaja, digamos, en zona minera, descarte, ¿qué? Descarte para intoxicación por plomo, intoxicación por litio, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos saturnismo. Saturnismo nos da incompetencia con la vida, sin incompetencia con la vida, aborto, ¿verdad? Entonces vamos a eso. Entonces, eso son las causas maternas en que en el mayor de 12 semanas, aborto tardío, ¿verdad? Eso es la clasificación dependiendo de las semanas, ¿ya, chicos? Y vamos acá a la clasificación, diagnóstico y tratamiento, que es donde nos vamos a demorar más. Ok, chicos, un plato, por favor. Ok, chicos, disculpen. Voy a entrar una llamada. ¿Ya? Ok, vamos a la clasificación, diagnóstico y tratamiento.
¿Por qué pongo de nuevo clasificación? ¿Por qué? Porque acá sí vamos a hablar de la clasificación clínica, la clasificación médica, que vamos a utilizarlo en el campo clínico, ¿no? ¿Ya? Bueno, toda la diapositiva estaba para escribir, pero no nos permite compartir Doctor, disculpe, no sé si está pasando sus diapositivas, no se nota, solo está en la diapositiva número 1. No, he pasado varias. No, solo se nota la diapositiva número 1. A ver. Tienes que decirme eso. A ver. A ver. Ahora, ¿se ve? Sí, se ve su lápiz y ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Sí, Sí, sí. a ver, he escrito algo. Sí, Estaba sí, sí, ahora rayando. sí se está viendo. Sí, ahora sí todo. Sí, sí. Ya, me hubieran dicho eso, he explicado bastante, creo yo. Ya. Bueno, pero bueno, creo que, bueno, espero que me hayan entendido. Ya chicos, bueno, a ver, vamos a ir con la evaluación. La clasificación, diagnóstico y tratamiento de los distintos tipos, ¿no? ¿Ya? Como les decía, la clasificación, ¿por qué? Porque esta es la clasificación clínica. Vamos a, vamos a clasificarlo clínicamente los distintos tipos de aborto, ¿no? ¿Ya? Encontramos en la evaluación, aquí, la evaluación va a ser algo clásico. La evaluación se va a basar ¿dónde? ¿En qué se basa? En la historia clínica. Se basa en la historia clínica de nuestro paciente, la presentación de cómo llega, los criterios ecográficos, ¿ya? Y si es que tienes un ultrasonido, chévere. Eh, Ecográficos, el examen físico y para finalizar el beta-HCG, que es algo clásico. Beta-HCG, ¿por qué? Porque no todos tienen ecografía y tenemos que saber clasificar cómo, bueno, saber identificar, porque ¿qué nos dice lo óptimo? Nos dice buscar latidos cardíacos, ¿verdad? Buscar latidos cardíacos fetales. Pero si yo no tengo eco, ¿qué hago? Si yo me encuentro digamos, yo me encuentro en el puesto de salud de algún centro poblado y no tengo eco. Entonces, ¿qué? Ya, pues beta-HCG y buscar criterio clínico, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en la historia clínica, ¿qué se busca? El sangrado, tiempo, coloración, cuánto es el sangrado, el tacto vaginal, el tacto vaginal. Doctor, ¿a todos puedo hacer tacto vaginal? No. ¿Qué? ¿Por qué? Antes del primer trimestre solamente le puede hacer tacto. Después del primer trimestre, de ahí vamos a clasificarlo, encerrado, abierto. Entonces vamos a ver eso, tacto vaginal, y bueno, como digo, el primer trimestre el tacto vaginal es algo normal. Después del primer trimestre no lo hagas tacto. No hagas tacto, es mentira. Hazle su BTSG, su eco, no hagas tacto. Ya, entonces solamente para evaluación, ¿qué? Historia clínica, examen físico, tu ecografía y tu beta-HCG. Ya, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con la amenaza de aborto, que es lo que siempre te van a preguntar. Siempre en el ENAM te preguntan qué, amenaza de aborto. Algo rápido para poder entenderlo, ¿qué es amenaza de aborto? Probable evolución a qué? A expulsión embrionaria. Eso es simple, eso es la definición. O sea, ¿qué? Que puedo perder el bebé, pues. Simplemente es eso, que puedo perder el feto, entonces, ¿qué? ¿Puede o no puede? ¿Cómo llega? ¿Cómo viene tu paciente ahí? Tu paciente viene, ¿qué? Primero sangrando. Ya, el sangre, cómo es el sangrado? ¿Por qué? Porque es muy distinto, tenemos que saber identificar eso. El sangrado acá es leve, ya, y es oscuro, la sangre es oscura, no es sangre viva, es un poco oscura, la sangre es oscura, es leve, viene generalmente con un dolor tipo cólico, un dolor tipo, siempre es como que el dolor como una gastralgia, ¿ya? Entonces, el dolor es tipo cólico, es leve, ¿ya? Y en la cervix tú le haces un tacto y no existe cambios, no existe cambios en cervix, no existe absolutamente nada, ¿ya? Y en el ultrasonido, ¿qué se observa? Si es que tú vas a poder ver una hemorragia decidual con ángulo subcortical, agudo, incluso lo llaman, ¿ya? Y existe latidos fetales. ¿A qué existe latidos fetales? ¿Ya? Existen latidos fetales y ya, doctor, beta-HCG, ¿cómo está? Positivo. Beta-HCG positivo y el tracto vaginal está cerrado, como le dije, tracto vaginal cerrado. Entonces, eso es lo que nos indica. Doctor, ya, está bien. ¿Y eso para qué? Ya, esto es antes de qué? Antes de las 20 semanas. Grábate. Antes de las 20 semanas puedes tener amenaza de aborto. Después de las 20 semanas ya no es amenaza de aborto. Después de las 20 semanas es aborto. Cualquier tipo de aborto, inminente, inevitable, frusto, etcétera, pues ya es aborto, ya. Antes de 20 semanas tienes amenaza de aborto. Ya.
Ok, doctor, y entonces, ¿puede o no puede perder? ¿De qué depende el pronóstico? ¿Cómo pronostico? Que búscale el hematoma retrocoreal. Busca el hematoma retrocoreal. Siempre vas a ver, doctor, vas a ver qué placenta, ya, la placenta. Doctor, la placenta tenía dos, ¿no? Que era la decidua basal y el corio frondoso, ¿verdad? Cuando existe un hematoma en el decidua basal, ¿cómo se llama? No existe tanto riesgo. Pues es un 5% de riesgo para ser exactos. Pero si tú encuentras un hematoma retrocoreal, paciente que fijo va a terminar en aborto. Entonces, acá que buscas hematoma retrocoreal. Ya, listo. Sí, eso es simple. Ya, después vamos acá al aborto inminente. ¿Cómo se encuentra acá el feto en el aborto inminente? No es el hecho de que sea inminente significa que ya esté muerto. No, siendo en el aborto inminente acá va a estar, el feto está vivo. Aún hay latidos cardíacos. Ya, latidos cardíacos, latido fetal, tienes que buscar. Cuando existe el latido fetal, tú dices que el está vivo. Pero acá, ¿qué diferencia del aborto, de amenaza de aborto, del aborto inminente, que el sangrado? Por eso, chicos, dije, el examen físico es esencial. ¿Cómo está el sangrado acá en este aborto inminente? El sangrado es abundante y el sangrado es como, el sangrado es arterial, o sea, rojo brillante. Acá es abundante el sangrado y rojo brillante. Ya, siempre lo dicen, eso es un rojo brillante. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y si tú le haces un tacto, existe que una dilatación, pero la dilatación es menor a cuánto? A 2 centímetros. Existe una dilatación en menos de 2 centímetros. Doctor, una consulta, y entonces, ¿va a perder el bebé? Está en curso, ya, pero está vivo, está en curso. Entonces, ¿qué? Ya no se puede hacer nada, solamente es una expulsión inminente. Entonces, vamos a ver el tratamiento después. Acá lo dejo así. Ya, ese es un aborto inminente que, o sea, tienes el bebé que está vivo, pero ya el sangrado es muy activo y es muy difícil, tal vez. O sea, mejorar ese aspecto clínico, ¿no? Después vamos al ¿qué? Aborto inevitable, ¿no? Hay factor inevitable. Ya, el aborto inevitable, el feto puede estar vivo o puede estar muerto. ¿Cómo lo clasifico? La eco, ¿no? ¿Miro latido fetal? No. O sea, puede haber o no puede haber. La verdad, o sea, es muy distinto, ¿ya? Pero acá siempre toman eso, vivo o muerto. ¿Cómo va a estar el sangrado? El sangrado va a estar ¿cómo? El sangrado va a ser continuo, rojo claro, ¿ya? Y va a existir ¿qué? Acá, esto es la diferencia, que acá existe ¿qué? Líquido amniótico. Acá existe líquido amniótico, que va a ser como una secreción vaginal, pero bastante, ¿ya? Líquido amniótico. Acá existe sangrado con líquido amniótico. El sangrado va a ser más líquido, ya no va a ser tan denso, ¿ya? Entonces, por el líquido amniótico, ¿ya? Y va a estar que el dolor no va a haber mucho dolor, pero va a haber contracción, dolor de contractura. Por el hecho de que el músculo liso se está contrayendo, va a haber, cada cierto tiempo va a haber un dolor contractural, ¿ya? Y la dilatación, sí existe, puede haber una dilatación en el tracto vaginal. Si tú te palpas bien, vas a ver que existe de 2 centímetros a más. Mayor de 2 centímetros el tracto vaginal, ¿ya? Y acá va a haber que ruptura de membrana, ¿ya? Acá va a haber el inevitable, el consumado. Entonces, en acá te van a decir la literatura tacto vaginal abierto. ¿Tacto vaginal abierto en qué? En orificio cervical interno, para ser exactos. En el orificio cervical interno, a ver. Y acá, ¿qué tienes que ver? Acá, ¿qué tienes que buscar? Acá buscas qué, si existen las membranas íntegras o no existen las membranas íntegras. Si existen las membranas íntegras, ya, el aborto ya va a ser inminente. Ahí se clasifica como inminente, ya. Pero cuando no está y cuando ya la membrana está rota, es inevitable. No sé si habrán encontrado, si habrán leído la clasificación. Existe esa clasificación de aborto inminente inevitable. Entonces, acá es el inminente. Bueno, inminente es cuando, ¿qué? Cuando la membrana aún está íntegra, aún no ha habido un desprendimiento de todas las membranas, ¿ya? Aún no ha salido las membranas. Pero es inevitable cuando ya la membrana está rota, está fuera, por no decirlo así, y solamente nos queda hacer ¿qué? IMEO, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver eso, ¿no? Ahorita en el tratamiento, chicos, no se preocupen. ¿Ya? Después vamos a ver acá el aborto incompleto. El aborto incompleto, el feto ya está muerto. A partir de acá, todo el feto está muerto. Esto es lo que había hecho, chicos. Esta diapositiva de acá el feto aún puede estar vivo, ¿ya? Pero obviamente ya va a morir a partir del inevitable e inminente. Acá todos los fetos están muertos, acá. Feto muerto, 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 ¿ya? Pero, ¿cómo va a ser el sangrado? El aborto. En el incompleto, vamos a ver que existe un sangrado persistente
rojizo. Va a haber rojizo, pero ¿qué va a haber acá? El incompleto va a haber restos embrionarios. ¿Ya? Va a haber restos embrionarios, puede salir como que, bueno, como trocitos del embrión, va a salir trocitos del embrión, entonces eso. Y el dolor es muy fuerte acá, el dolor es un tipo cólico, pero fuerte, ¿ya? El canal cervical acá es permeable, el canal cervical, ¿existe dilatación? Sí existe dilatación, pero no existe mucha, por eso el canal solamente está, va a ser fluido, ¿ya? Y acá que solamente que se tiene que hacer expulsión completa del embrión, pues o sea, solamente tienes que sacar, limpiar todo y ya. ¿Ya? En el completo, en el completo está muerto también el bebé, obviamente, ¿ya? Y el sangrado, acá el sangrado se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque el sangrado es poquito, el sangrado es muy escaso, incluso algunos dicen que no existe sangrado, ¿ya? Y el dolor, el dolor, o sea, comienza pero cede, o sea, es un dolor temporal, o sea, puede doler un rato, pero después de eso ya deja de doler, ¿ya? Después de eso, el canal cerrado, bueno, en el tracto vaginal, el canal va a estar cerrado, ¿ya? O canal continuo, incluso lo dicen así, ¿ya? Y acá existe acá la involución del útero, ¿ya? La involución del útero. Acá existe involución del útero, ¿ya, chicos? Chicos, y ya, entonces acá existe involución del útero, ¿ya? Involución del útero, ¿por qué? Porque los restos embrionarios pueden hacerlo. Chicos, ahí acá hay algo que que tienen que saber. Que puede haber restos embrionarios o no puede haber restos embrionarios. Y eso es lo que nos va a llevar a qué? Al aborto séptico. Y ahorita vamos a hablar de eso. Para terminar con el diferido, ¿no? El aborto diferido, o también llamado frustro, o también llamado retenido, ya que es una clasificación que, bueno, que solamente es porque acá el rezago de la sangre es ¿cómo se llama? La sangre es más rojiza. ¿Y por qué es considerado el aborto diferido? ¿Por qué? Porque este paciente te puede llegar a CIT. Este paciente te llega así, a una coagulación intravascular diseminada. Y es por eso que tienes que ver qué perfil de coagulación. Doctor, ¿qué miro en perfil de coagulación? ¿Qué le miro? ¿TP o TTTPA? Le busco TTTPA, ya no le busco TP, no le busco tiempo de protomina, tiempo parcial de protomina, sí, ya es mejor pronóstico, me sirve para poder controlar. ¿Y qué más? Acá vamos a ver el beta-HCG. Les decía, chicos, si es que yo me encuentro en, digamos, porque, mira, vamos a ver acá, ecográficamente, siempre te van a decir esto, que ecográficamente línea media endometrial, que te dice menor de 5 aborto completo, ¿verdad? Menor de 5 es aborto completo, menor de 5 milímetros, ¿ya? Pero mayor de 15, ¿qué es? Aborto incompleto, ¿cierto? Aborto incompleto, esa es la clasificación de acá. ¿Por qué? Por los restos embrionarios, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo no tengo digamos, mi eco, como les mencionaba? Ya, entonces, ¿qué hago? Mi beta-HCG, hay una relación. Por ejemplo, ¿a cuánto tiene que elevarse mi beta-HCG para poder decir que existe el aborto? El beta-HCG se tiene que elevar hasta 1200, ya 1200, 1000, ya puedo estar sospechando de que existe el aborto, ¿ya? Y eso es por eso que en el aborto diferido, como les menciono, es por la CIT. El aborto séptico, o también llamado sepsis, existe varios tipos, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de un aborto? Como te has dado cuenta, todo es sangrado. Entonces, la clasificación de sangrado que nos menciona, que es shock hipovolémico, ¿verdad? Pero después de eso, ¿qué puede pasar si es que, digamos, no han hecho una buena limpieza? Aún existen restos embrionarios, no han dado una antibioterapia buena, entonces, ¿qué? Aborto séptico, tiene sepsis, ¿no? Y una clasificación, que es la clasificación para aborto séptico, que tiene cuatro etapas, ¿no? El primero, cuando solamente afecta a quién, afecta solamente a útero. Después de eso, en el segundo, afecta a qué, afecta a los parametrios, afecta también a trompas, ovarios, etcétera, ¿no? En el tercero, afecta a qué, peritonitis, y el cuarto es propiamente dicho sepsis, ¿no? Sepsis. ¿Y qué cosa hago? ¿Cuál es mi manejo? Hasta el 2, hasta acá, lo mejor es hacer el legrado y antibiótico. Legrado y antibiótico. Pero si afecta peritonitis, si afecta peritoneo, y también ya llega a sepsis, ¿qué? De frente es esterectomía. Ya, saca todo, quita todo. Doctor, pero ¿qué pasa si es que yo quito, si es que yo quito, si yo quito ovario? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? Y lo hablamos acá. ¿Paciente qué? Paciente que va a tener qué?
insuficiencia de cuerpo lúteo, ¿no? Insuficiencia o insuficiencia de déficit de progesterona, ¿no? Una menopausia temprana, ¿no? Eso es lo que preguntaron ahora, ¿no? Paciente venía que con una esterectomía hace 2 años y había comenzado con cambios emocionales y entonces, ¿qué? ¿Tratamiento qué? ¿Qué? Dosis de progesterona, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos también a ello, ¿ya? Y vamos a ver la clasificación también de la gestación no evolutiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo que hoy en día se está hablando. Porque gestación no evolutiva te lleva también a aborto. La gestación no evolutiva generalmente son embriones son embriones anencefálicos, embriones acárdicos, o la gestación anembrionaria, ¿no? Gestación anembrionaria, que es con un saco gestacional. Cuando el saco gestacional es mayor de 15, ya vas a ver que es una gestación anembrionada, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver a ello. Por ejemplo, siempre vienen pues los famosos retrasos, ¿no? En parejas que tienen retrasos, puede haber tenido una gestación anembrionaria o algún tipo de malformación y ha tenido su aborto y no se ha dado cuenta, ¿no? Un sangrado de cuánto. Generalmente la chica tenía su periodo menstrual era de 3 días, pero no, ese día fue casi una semana, ¿no? Tal vez has tenido tu aborto y no te has dado cuenta. Ya, chicos, disculpen. Ahora sí, vamos a ir con el tratamiento, güey, ya que eso es un poco más largo. Ya, ¿el tratamiento qué? En la amenaza de aborto, vamos a ver que el tratamiento que es reposo, netamente reposo y tienes que ser expectante, tu conducta tiene que ser expectante. Doctor, ¿qué le puedo dar? Doctor, tiene dolor, me ha dicho que su dolor es tipo cólico, es un dolor bien fuerte. Ya, entonces el dolor, aunque no me creas, no es un dolor porque sea, digamos, por la reacción, digamos, de toda la cadena, digamos, del neoespinotalámico, no, sino es un dolor, ¿por qué? Por las prostaglandinas, por el músculo liso. Entonces, ¿qué le doy? Le doy un AINE. Le doy un AINE. El AINE disminuye ¿qué? Disminuye las prostaglandinas. ¿Por qué? Nos dice la norma, también nos dice que antiespasmódicos, por el músculo liso. Antiespasmódicos, AINE, no coito y listo. Y solamente hacer tu acción expectante. Chicos, acción expectante solamente va a haber en dos cosas. ¿En qué? En el aborto completo, en acá. ¿Por qué lo llaman completo? Porque ya no hay nada, pues ya no hay nada que sacar. Lo único que tiene es un sangrado. ¿Qué le decía? El sangrado era un rojizo, poquito, así. Ya, entonces solamente queda ver, chicos, no queda hacer más nada, o sea, solamente miras cómo va evolucionando tu paciente. O sea, no es lo óptimo, porque lo óptimo siempre es hospitalizar a las 24 horas, pero ya, la expectativa es expectante. Después de eso, ¿qué viene? ¿En quiénes voy a hacer mi AMEU? ¿Qué es el AMEU? El AMEU es el aspirado manual endouterino, ¿ya? No sé si ustedes lo han visto, es una jeringuita a presión negativa que se introduce por ahí por la vagina y vas jalando, ¿no? Ahí hasta que se llene, después botas, vas llenando, así. Eso es lo que se tiene que hacer, pero ¿cuándo? Depende de la semana de gestación, porque todos saben que es el degrado, ¿ya? El degrado es más, ya es una operación quirúrgica, ¿no? Pero depende de qué, depende de la condición hemodinámica y de la edad gestacional. AMEU, ¿hasta cuándo? Antes de las 12 semanas. 12 semanas. Doctor, ¿embarazo qué? ¿Embarazo yo? ¿Aborto qué? Aborto precoz, ¿no? Hablábamos de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá, el aborto precoz. Mayor a las 12 semanas, ¿qué? Acá es legrado. Legrado. ¿Legrado qué? Mayor de 12 semanas. Ya, ok, vamos a hablar del AMEU. El AMEU es el aspirado, como les dije, así, ¿ya? O también lo llaman también aspirado al vacío. Cuando tal vez vas a una clínica o rotas, te pueden decir, vamos a aspirado al vacío, ya. Grábate que es un aspirado manual en uterino, ¿ya? Siempre se hace mejor 12 semanas y cuando esté estable hemodinámicamente, ¿ya? Porque tú no le puedes hacer eso a alguien que esté inestable. Cuando esté inestable, el legrado y lleva a la sala. Doctor, una consulta. Yo no tengo ni legrado, yo no tengo ni AMEU, ni esa jeringa para hacer ahí, porque yo trabajo en un centro de salud, en un puestito ahí. ¿Qué le puede hacer? Sí, hay un manejo médico, hay un manejo médico. ¿Cuál es el manejo médico? Que ahora le han preguntado. ¿El manejo médico cuál es? Misoprostol, vía vaginal, 800 microgramos y sublingual de 200 a 400 microgramos, ¿no? Eso es lo único que puedes hacer ¿cómo se llama? Y condición expectante, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Eso es lo que preguntaron hoy en día. ¿Ya? Doctor, mayor de 12 semanas y con inestabilidad hemodinámica, que le grado. Chicos, grábense esto. Eh, cuando tú haces un legrado, tienes mayor riesgo ¿a qué? A perforar el útero, ¿ya? Mayor riesgo de perforación uterina, ¿ya? Entonces, tú tienes que
tú tienes que generalmente buscar la corata. La corata bueno, la pincita que tú haces para hacer el legrado. Entonces la corata tiene que ser una corata aspirativa, es lo mejor, una corata aspirativa porque bueno, la corata aspirativa, mejor dicho, tiene mayor riesgo a perforación, mientras que la corata cortante es mejor la corata cortante, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando tú haces el legrado, tiene que existir sangrado, ya, por decirlo así. Y si es que tú haces eso y, digamos, perforas el útero, mándalo a cirugía. Cuando existe inestabilidad hemodinámica, lo vas a mandar. Y esto es para todo, siempre. Cuando existe inestabilidad hemodinámica es la partomía. Vaya a hacer la parotomía. Mientras que cuando está estable hemodinámicamente, la paroscopía. Es lo clásico. ¿Ya? Hablábamos también, chicos, de SAF y el aborto, ¿no? De lo que te decía, porque eso es algo clásico, son preguntas clásicas que te vienen ahí en el ENAM, generalmente en la residencia, incluso. Creo que esta hora último viene en la residencia, que es el síndrome fosfolipídico. Cuando tienes a una paciente que tiene múltiples abortos y ya tienes diagnosticado su síndrome de fosfolipídico, ¿qué le das? Le das anticoagulantes, ¿ya? ¿Y cuál es lo mejor? La heparina, pero ¿de qué, doctor? O sea, no solamente es heparina, la heparina de bajo peso, ¿ya? ¿Y qué le dije? Monitoreale el TPDA, ¿ya? Antiagregantes plaquetarios también sirven, como la aspirina, ya lo más clásico, el ácido acetil salicílico también lo puedes dar, ¿ya? Doctor, una consulta. Me has dicho que acá hay infecciones. Doctor, pero mi paciente es una gestante que ya se ha inseminado como 3 veces y ha perdido a su bebé porque tiene infecciones. Ah, ya, dale, pues, dale sus macrólidos, ¿ya? Por ejemplo, para la clamidia, el tratamiento que es macrólidos, antibióticos, ¿no? ¿Ya? Para la infección de cuerpo lúteo, la progesterona cristalizada, ¿ya? Ya. Doctor, una consulta. Mira, habíamos hablado que en mayor de 2 semanas había incompetencia cervical. En la incompetencia cervical, ¿qué se le hace? Y eso es una pregunta clásica, ¿qué? El cerclaje. El cerclaje. Pero hay dos tipos de cerclaje. El primer tipo de cerclaje es el cerclaje profiláctico, que se da en el primer trimestre de gestación. El profiláctico, que es el electivo, ¿no? Por ejemplo, como le decía, femenina que ha tenido, digamos, inseminaciones artificiales, 3, 4 inseminaciones artificiales, pero tiene incompetencia cervical, que le hago el profiláctico, pues, o sea, le coso ese rato ahí embarazada, no se preocupe. Pero ¿cuándo? De 12 a 14 semanas de gestación, nada más. Y después de eso existe el cerclaje terapéutico, ¿no? El cerclaje terapéutico es mayor a 12 semanas, es lo más clásico, ¿no? El punto de McDonald's, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en el aborto séptico, ¿no? Para culminar, vamos a hablar acerca del aborto séptico, que es el tratamiento, ¿no? En el aborto séptico, grave eso, chicos, si es que llegas a una paciente que ha tenido, digamos, un legrado ahí informal, ilegal, ahí en algún lugar, y no han hecho buenas suturas, han dejado restos embrionarios y llega con su sepsis, ¿ya? ¿Qué pasa? Tú grábate esto. Aunque no tengas, digamos, laboratorio de microbiología, la mayoría de las infecciones que es en el aborto séptico se da ¿por quién? Por un Streptococcus beta hemolítico, ¿ya? O también lo llamamos los Agalactiae, pues los Agalactiae. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Eso es lo que siempre nos dicen, antibióticos así a chorro. ¿Cuál es? Ampicilina, ampicilinas, penicilinas, toxobantam, ¿ya? Entonces, incluso podemos hacer metronidazol, ¿ya? ¿Pero qué? Todo bien venosa, ¿ya? Y cuídense, chicos, cuídense. ¿Por qué? Porque también cuando exista el aborto séptico y tú no, digamos, remitiste eso, pero el tratamiento no fue cumplido, vas a llegar a tu síndrome de Mondor, ¿no? Síndrome de Mondor, que es algo severo, ¿no? Es la clasificación severa de una cistitis severa, ¿no? Y bueno, creo que eso sería el tratamiento. Y bueno, chicos, eso sería todo respecto a la clínica de aborto. Ahora, y bueno, creo que con eso finalizamos esta biografía de todo el tratamiento, la literatura donde saqué todo. Y bueno, espero que les haya gustado la presentación. Creo que es por YouTube, no sé. Gracias, chicos. Sí, a ver, doctor, a ver, vamos a No dar sé si van cinco a haber minutos preguntas. a los colegas para sus preguntas abiertas, chicos, al ponente para responderlas. Hace ratos un colega preguntó en el chat diciendo, eh, ¿desde las cuántas semanas el útero responde a la oxitocina? Ya, mira, chicos, la oxitocina va a responder desde la cuarta semana, ¿ya?